como el apóstol Pablo, que generalmente se presenta como yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no según la carne, sino según los designios de Dios. Judas se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Este Santiago no es nada más y nada menos que el obispo de Jerusalén, hermano de nuestro Señor Jesucristo, pariente cercano. Es lo mismo que Jacobo. Ajá, Santiago, San Jacobo, San Jacobo, Santiago. Es lo mismo. Jacobo es Santiago y Judas es Judá. Es lo mismo. Entonces, Santiago el Mayor era muy honrado y conocido como obispo de Jerusalén. Era uno de los 3 pilares de la iglesia primitiva. Era Santiago, Pedro, ¿y quién es el otro? Juan. Y Juan. Pablo era incluso todo lo contrario. Pablo era por muchas personas desconocido como apóstol. Entonces por eso es que Pablo siempre está defendiendo su apostolado. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces ese énfasis, esa vehemencia con la que Pablo defendía su apostolado, precisamente era porque era cuestionado su apostolado. Santiago no era cuestionado en nada, sino que antes era tenido en cuenta como autoridad religiosa y moral. Tanto que aún así las personas o las autoridades, las dignidades del Sanedrín lo respetaban. A Santiago lo respetaban en el Sanedrín. Era respetado por su estilo de vida y era pariente de nuestro Señor. Y este dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, también era pariente de nuestro Señor. Judas era pariente de nuestro Señor. Estamos hablando de alguien de la familia, según la carne, de nuestro Señor Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Con esta expresión, él está haciéndose pequeño, porque está delegando, pese a que tiene una autoridad apostólica Santiago, de Judas, está delegando, haciéndose pequeño y asumiendo que la autoridad la tiene el obispo de Jerusalén, que es Jacobo, que es Santiago. Y esto demuestra un tinte de humildad, de sencillez en su escrito, que por cierto es un escrito de corte muy hebreo. Estos pasajes de esta carta son muy semitas, son muy judíos. Él escribe de una manera muy judaica, no escribe como el apóstol Pablo, que sabía moverse entre los mares del helenismo, de los griegos y de los hebreos. Y sus cartas, digámoslo así, pueden tener más contenido profundo en virtud de ese conocimiento del lenguaje y la forma de exposición que tenía, la capacidad expositiva que tenía el apóstol Pablo, versus, por ejemplo, la que tenía el apóstol Pedro. La predicación del apóstol Pedro era más directa, más sencilla, pero cargada de poder del Espíritu Santo. La predicación o la homilía del apóstol Pablo podía dar muchos giros, debido pues como a todo ese bagaje que él tenía, y precisamente Dios lo eligió en su forma de ser, para la evangelización de los gentiles. Entonces, dice, a los amados en Dios Padre. Cada frase, cada salutación de estas fórmulas litúrgicas que ellos utilizaban para saludar y para introducir sus cartas, tienen un contenido muy valioso porque es el deseo de Dios, es como Dios nos ve a nosotros. Entonces miren, a los amados en Dios Padre. Entonces nosotros, a quienes va dirigido esta carta, somos amados en Dios. Cada uno de nosotros es amado en Dios. Uno no se da cuenta de la riqueza que es saberse amado. Quien se sabe amado no se sabe solo, y quien no se sabe solo alberga esperanza en su corazón. Pero si yo no me sé amado, entonces voy a hacer de lo que considero que soy yo algo muy diferente a como cuando yo me sé amado. Porque cuando yo me sé amado, me doy valor propio en virtud de aquel que me ama. Yo me doy un valor y actúo como alguien que tiene valor. Me relaciono con las personas que me ven con ese valor.
No me creo cuando alguien me dice algo que va en contravención a ese valor que yo sé que tengo. Así que mi estima no viene, en este caso ya no sería autoestima, es una estima por Dios. Dios me da una nueva estima. Porque si Él me ama y Él me ve valioso, ¿por qué me ama? Uno no puede amar algo que no considera valioso. Entonces, si yo de verdad comprendo o estoy sintonizado con el amor del Padre, me voy a dar un valor propio respecto a ese amor en reciprocidad. Es decir, llegar a la iglesia y decir, es que yo llego a la iglesia y tengo baja autoestima. Entonces el remedio es, sépase amado por Dios. Busquen la palabra cuánto Dios le ama. Y camine con Dios y se va a dar cuenta que le ama. Y va a tratar su cuerpo, su forma de hablar, la forma en que cree lo que le dicen los demás, de una forma diferente. Ah, es que tú eres esto y eres esto por cuánto y por cuánto. Tú dices, oh, que Dios me ama, si no yo no soy esto no va a afectar mi identidad o la percepción que tengo, porque me sé amado de Dios. A estos nosotros, amados por Dios, es que va dirigida esta carta. A los amados en Dios Padre, y miren ese amor, no solamente tenemos o hemos recibido ese amor que nos da un valor propio, sino que dice, ¿a qué estamos llamados o en qué nos vamos a convertir? Ya somos amados por Dios, pretérito. Es decir, eso ya está consumado, ya pasó. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos está llamando? ¿A qué acción? O aquí hay acción igual a transformación. ¿A dónde nos está formando? ¿A dónde nos está llamando? Llamados y conservados en Jesucristo. Nosotros estamos encerrados en Cristo. Al ser injertados en Él, nosotros recibimos y somos nutridos por Él. Carta a los Efesios, todo lo que vimos durante tantas semanas. Somos conservados en Él, como un fruto que está solo y que se está descomponiendo, pero que lo vuelves a plantar, a esa plantica, y vuelve y se revitaliza. En Cristo nosotros somos revitalizados a través de su Espíritu Santo. Entonces, verso 2. La misericordia son tres gracias, tres dones, una fórmula de amor que Dios nos está diciendo. Aquellos que son amados y están conservados en Cristo, el deseo de Dios Padre a través de ese amor está en esta triada. Primero, la misericordia. Él te ama y como te ama, tú tienes una provisión de misericordia. Porque Dios puede sentir misericordia, que viene del latín misere, que significa sufrir, miseria. Y cordia, este sufijo co, significa compartir. Entonces, misericordia es que comparte nuestra debilidad. Eso es misericordia, que Él comparte nuestra debilidad. ¿Y por qué puede compartir? O porque Dios omnipotente, omnipresente y con todos sus 21 atributos, porque puede compartir, sentir misericordia, porque ya experimentó en la carne como hombre todo aquello por lo cual puede conmiserarse con toda la plenitud y toda la autoridad en el cielo y en la tierra, porque se ganó el título de Cristo. Recuerden que Cristo, Él vino como Mesías, Él vino como Jesucristo de Nazaret, vino como en potencial el Mesías, pero el título de Mesías se perfecciona cuando Él adopta sobre su lomo, sobre sus llagas, sobre sus golpes, latigazos, escupitajos, y sobre los lomos en la cruz, Él gana el derecho de ser el Cristo, de ser el Mesías, de ser el ungido, de ser el libertador. Y por eso Él puede tener misericordia con nosotros. Y nosotros podemos recibir misericordia, porque Él ya experimentó todo lo que tú en la carne, todo lo que nosotros en nuestra humanidad podemos sufrir. Él ya lo sufrió. Y se pone en nuestro lado y siente misericordia. Entonces, para todos, por el amor de Dios, hay misericordia. Es que Dios, si tú supieras cómo me siento, Él sabe cómo te sientes y te puede ayudar porque Él ya pasó por eso.
varón de dolores, experto en dolores, dice Isaías. Segunda bendición dentro de la voluntad de Dios que nos quiere otorgar. La segunda parte o segundo don que Dios nos quiere entregar a todos nosotros. La paz, misericordia y paz. Esta paz es supremamente importante porque si algo es difícil de lograr, de vivir o de alcanzar en este mundo ajetreado, es paz. Y Él nos está ofreciendo paz porque sabe que es lo que más necesitamos, porque es muy valiosa la paz. Es más valiosa la paz que cualquier cosa que tú puedas conseguir materialmente, porque la paz no obedece a las leyes de la materia. La paz no se produce por ninguna ley que rija la materia. Ninguna ley, ni de la termodinámica, ni de la física clásica, ni de la física cuántica, ni de partículas, nada. Ninguna ley material va a poder producir en el hombre paz. La paz solamente proviene del Espíritu. La paz es un atributo del Espíritu. Todos en esta tierra nacemos en un estado de paz que se va descomponiendo y se va llenando de capas que a través de la experiencia humana, de los aciertos y desaciertos, de las desventuras, de los problemas, de las cosas que vamos acomodando como si fuéramos una especie de esfera, de bolita de cera, y vamos rodando por la vida y vamos llenando de capas de polvo, de polvo, de polvo, de polvo, hasta que la esfera inicial termina siendo una cosa completamente distorsionada y perdemos la razón o la esencia de paz con la cual fuimos creados. Y esta paz es la que nuestro Señor nos promete y que Él dice que nos va a devolver. Mi paz doy. Y yo no doy la paz como la del mundo. Todos tenemos ese acceso a la paz de Cristo. Si no tienes paz en tu vida, esto es una promesa de Dios para que tú pidas por paz. Pero ojo, Dios da la paz, pero muchas veces por nuestros pensamientos o por nuestras emociones o nuestras estructuras mentales, nosotros no vamos por la paz que Él nos quiere dar. Nosotros queremos ir, vamos en contravía de esa paz. Entonces, Dios, yo quiero tener paz con mi novio, yo quiero tener paz con mi novio, es que yo no soporto todo eso. Claro, pero si estás en un yugo desigual y tu novio no es una persona o tu novia creyente y por eso en tu vida no estás teniendo paz, entonces créeme que el principio no va a aplicar para ti porque hay otro principio que lo precede y es no os unáis en yugo desigual porque no vas a tener paz. Y ciertamente la puedes tener, pero hay principios que se pueden contraponer en la vida del creyente. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de conocer la palabra para no pasarle facturas a Dios cuando Él ya nos ha dejado todo un manual de instrucciones por el cual nosotros poder regir nuestra vida y al que someter nuestros pensamientos y renovarlos. Y por último... Pablo, tengo una pregunta. Dime, una nada más. Cuando uno recibe la paz, ella se queda como el espíritu o viene y se va. Siempre se queda. Está ahí, las emociones y los pensamientos la nublan. La opacan. Okay. Como un vidrio empañado, un lente empañado. O yo ponía el ejemplo de una esfera de cera que se va llenando de polvo y hay que sacudirla. La esfera sigue ahí, pero el polvo no permite ver lo que está ahí. Cuando uno limpia esas cosas que están muy sucias y después ya, pues es completamente diferente. Eso mismo pasa con nosotros. Y la paz que da el Señor, una vez la da, Él no la retira. El problema es que nosotros ponemos capas y capas y capas y se nos pierde. Entonces muchas veces Dios, cuando de corazón sincero le pedimos, Él destruye todas esas capas y nos hace experimentar esa paz. Y recordarnos que alejados de Él no vamos a poder producir esa, digámoslo así, a poder experimentar esa paz o que permanezca. Entre comillas permanezca, porque nunca se ha ido. Simplemente se eclipsó.
Se oculta. Sí, se va llenando de capas. Yo puedo tener gafas y las gafas, el lente de las gafas van a permanecer ahí, pero si llega una ventisca, agua, después alguien le tira arena y después alguien le tira pimienta y después alguien le tira otra cosa y termina una cantidad de capas. Las gafas permanecen, pero están obstaculizadas, eclipsadas. Y la caridad abunde más y más en vosotros. Misericordia, paz y caridad. 3 ingredientes, 3 virtudes para identificar un creyente. Alguien que es misericordioso porque ha recibido misericordia de Dios. Alguien que tiene paz porque la ha recibido de nuestro Señor. Y alguien que ama. 3 virtudes que deben abundar en nosotros. Son 3 deseos de Dios para con sus hijos. Los 2 primeros Él los da abundantemente. El tercero Él lo da abundantemente y en reciprocidad lo espera de nosotros, que es la caridad, que es el amor. Pedro también, recuerdan que cuando veíamos la segunda carta del apóstol Pedro también, él hablaba sobre la paz, la misericordia y la caridad. En segunda de Pedro también podemos verlas, que es una fórmula muy utilizada, como en la liturgia. Ahora sí vamos a introducirnos como al nudo, al asunto, al meollo de la carta. Carísimos, queridísimos, amados, estoy intentando dar diferentes traducciones. Deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud, dejemos ahí. Él estaba deseando dar una carta, escribir una carta de otro tema, que era, les iba a hablar sobre la salvación que todos compartimos como iglesia. Esa iba a ser la exposición de Judas, pero algo se le atravesó. Y es el problema precisamente el que él va a tratar, porque su deseo era propiamente hablarle sobre la salud, pero algo le interrumpió. ¿Qué es ese algo? Es el propio propósito de esta carta. Deseando vivamente escribir acerca de nuestra común salud, he sentido la necesidad de hacerlo, exhortándoos a combatir por la fe. Así que hablando de la salvación, él cambia un poco el sentido de lo que quería en un principio y movido por el Espíritu comienza a hablarles o a exhortarles de cómo la fe debe combatir o cómo nosotros debemos combatir en la fe. Debemos combatir en lo que creemos. Combatir en lo que creemos no es andar peleando con todos los o disputando con todos los que piensen diferente. Es primeramente combatir y creer, porque es que combatir la fe es creer y ver. Entonces miren, exhortándoos a combatir por la fe, que una vez, y esto es importante, que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Esto es completamente tácito, completamente cerrado. Miren lo importante de la afirmación que está haciendo Judas en este momento. Que una vez para siempre la fe ha sido dada a los santos. ¿Santos en qué contexto? Iglesia, todos, la iglesia, todos los que estamos escuchando. No santos canonizados, no, santos, iglesia, apartados. Es que de hecho la palabra santos siempre la connotación es apartados. Miren, en las escrituras solo existe una fe. No existen 2 tipos de fe, solo hay una fe. Solamente hay un evangelio. Solamente hay una fe por la cual nosotros podemos ser salvos. Y cuando dice para siempre,
es que el Evangelio no va a sufrir transformaciones. El Evangelio no va a dar giros, el Evangelio no va a cambiar, el Evangelio no va a tener innovaciones. Y esto es muy delicado, porque hay teologías que se han infiltrado dentro de la iglesia, formas de ver el Evangelio en el que nos han cambiado, cuestionando principios fundamentales y nos están intentando cambiar desde adentro lo que es la fe. Y solo hay una. Decir, por ejemplo, que Cristo no resucitó y teologías que avalen o que se fundamenten en que Cristo puede o no resucitar, que están versadas o que su fundamento pilares vienen desde el humanismo, es completamente peligroso. Otro tipo de movimientos que era el que eliminar la carne y todo lo que sea material. Entonces, ¿cómo es el nuevo gnosticismo? El nuevo gnosticismo, que fue mutando desde el gnosticismo copto egipcio de antigüedad, 300 años antes de Cristo, lo podemos extrapolar al mundo contemporáneo como todo lo que es el movimiento New Age, toda la nueva era. La nueva era es un gnosticismo. Es un gnosticismo. Los gnósticos de antes mezclaban 3 o 4 doctrinas, filósofos, mezclaban un poquito de los griegos de Hermes Trismegisto, de la escuela pitagórica, otros tomaban también de los esenios, un poquito de mitología griega por acá, otro poquito de hechicería por acá, y eso era el gnosticismo. Ahora toman un poquitico del yoga, del budismo, un poquitico de cóctel de extraterrestres por acá, otro poquitico de allá, de la cabala o el cabal de los judíos. Y van haciendo ese popurrí, le toman un poquitico a ángeles de la Biblia, tomemos los ángeles, los nombres de los ángeles, de la cábala tomemos otros 4 o 5 nombres de otros ángeles, de los libros apócrifos tomemos esto, y van haciendo una especie de heterodoxia, de eclecticismo, de cosas completamente intermezcladas y entremezcladas que generan más caos y confusión. Entonces métale Biblia, reencarnación, extraterrestres y eso, y ¡pum! Y tienes todo perfecto para hacer un cóctel muy creíble. Es el neognosticismo. La nueva era es como el neognosticismo. Y es precisamente de eso en lo que nos va a hablar Judas. Entonces vamos entonces al meollo del asunto. Solo hay una fe. Y solamente hay unos pilares. Y esos pilares están fundamentados en la revelación que los apóstoles tuvieron. Porque disimuladamente se han introducido algunos impíos. Disimuladamente quiere decir personas que poco a poco fueron tomando autoridad dentro del cuerpo de Cristo y dentro de algunas iglesias a las que conocía Judas y empezaron a infiltrar o a meter algunas doctrinas extrañas o engañosas. Y cuando dicen disimulados, quiere decir que primero fueron sutiles y cada vez se fueron manifestando mucho más heréticas, mucho más ofensivas. Esto pasa generalmente en todos los lugares. Siempre llega alguien que parece decir muy cargado de buenas intenciones, pero después, si juzgamos apostólicamente lo que se está diciendo, vemos que hay cosas muy delicadas y que pueden infiltrarse a la iglesia, y hay que ser muy cuidadoso con eso, y por eso es que nos es necesario conocer la palabra de Dios para juzgar las cosas por la palabra de Dios. Mejor es conocer la palabra de Dios y abstenernos de hacer algunas cosas que desconocer la palabra de Dios y hacer todo lo que parezca espiritual pero que en realidad no lo sea, porque disimuladamente se han introducido algunos impíos ya desde antiguo señalados para esta condenación, que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Si nosotros leyésemos este pasaje en griego, cuando dice y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo, en la oración están haciendo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo
parte de la misma autoridad espiritual, es decir, como Dios, Jesucristo como la manifestación de Dios acá, es decir, como Dios en la tierra. Entonces, miren lo que hacían estos tipos a los que va a exponer el apóstol Judas, que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan el único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Entonces, eso de que convierten en lascivia la gracia es aquello que ocurre mucho cuando nosotros llegamos a conocer las bondades de la gracia de Dios. Y es que nos podemos sentir en algún momento tan libres porque el Señor nos perdonó, nosotros no tuvimos que hacer nada, Él nos salvó por nuestros pecados, que esa libertad, Pues y también hace parte del depende de lo que tú llames polémico. pues, no sé, lo que está pasando con el Papa en este momento. Con el concilio de la Sí. con el sino de la Amazonía y eso. Sí, Que yo no eso sé. entra, pues no sé, cómo debemos nosotros como creyentes dentro de la iglesia llegar a la verdad de eso, que tanto Ve, hay cosas tomar, muy delicadas, o según ¿sabes? las visiones también de Santa Catalina, pues, ¿De Siena o Emmerich? de... Emmerich es beata, sí. Sí, Mira, hay... o desvío mucho la clase, si quiere me responde eso. Pues que ya tiraste la bomba. Queremos que no explote. Hay cosas delicadas, por ejemplo, que en los jardines del Vaticano se celebren unos rituales Un rito paganos, demasiado polémico. muy paganos, es extraño. Y hay que mirar, lo que pasa es que dentro del Vaticano, no, pues sí se sale mucho del tema, pero tiene que ver a veces también un poco con lo que estoy hablando. Sí, Pero a veces por querer agradar o por ser políticamente correctos, no voy a hablar de personas ni de nada, sino como actitud de iglesia, podemos ser muy permisivos con la doctrina y eso es supremamente delicado, ¿cierto? ¿Cómo? Que Tome agua. por ser correctos, por ser políticamente correctos, uno no puede negar una verdad de fe. Y el humanismo ha sido uno de los enemigos más grandes de la iglesia, ni siquiera la nueva era, ni los musulmanes. Es que los musulmanes no son problema en esos momentos para la iglesia, porque ellos saben qué creen y nosotros sabemos qué creemos. El problema para la iglesia de Dios en la tierra, sobre todo, es el humanismo. No. El hombre que no necesita a Dios, el hombre sin Dios, que rige su propio destino. Ese es el problema y se ha infiltrado en todas las esferas de la iglesia, tanto de la iglesia que protestó, o sea, la iglesia protestante, como la iglesia católica, como la iglesia ortodoxa, como la iglesia armenia, como la iglesia etíope. El humanismo está siendo un enemigo grandísimo y el secularismo y el liberalismo dentro de la iglesia, que ahora uno no sabe si está escuchando una predicación o una charla magistral de coaching con elementos bíblicos. Es muy teso. Y es súper delicado. Y entonces, pero yo pregunto, ¿uno qué hace ahí? Pues, por ejemplo, uno está en la Eucaristía y escucha, lo digo porque a mí me pasó el domingo, en el Evangelio yo dije, no, o sea, no. Entonces alego. ¿Tú dices en voz alta no? No. Dios las ponga. No, antes sí lo hubiera hecho, pero ahora no. Entonces, y alego que no es como tan, por decirlo así, Inmerso. conocedor de la palabra de Dios. Me decía, ¿sí ves? Yo te he dicho, es que hay que hacer para que Dios haga. Y yo era, o sea, porque era como algo como que enfocado al que ayúdate, que yo te ayudaré, pues como que tú haces y yo te doy las herramientas, tú haces y yo ya te doy. Entonces yo me quedé callada, pues, y no iba a entrar en una discusión con Alejo y menos con un padre dando una explicación del evangelio ahí. Pero yo sí quedé como, ¿qué hago? O sea,
sigo yendo a misa, ¿para qué? Si me van a decir lo que no, pues no va acorde a lo que, o sea, ¿sí me entendés? Y creo que va muy alineado como lo que estás diciendo, porque uno debe ser radical, pero entonces como va, no sé. Porque ahí estás, vos vas es por el sacramento y la conmemoración de lo que estás Sí, la haciendo. homilía. Vos no estás siguiendo al pastor, aquí como no estás siguiendo al que predica, vos vas de cara a una verdad en conmemoración a lo que estás haciendo. Vos no seguís por Sí, eso. no, yo sé que es el sacramento y la felicidad, pero Para mí buscar también cambiar. Pues buscar una iglesia donde tú digas, este sacerdote. ah, ya. Y tú Porque sigues no tienes bravo. que dejar de ir a misa, pero si buscar a alguien que pues gusta alimentarse de Dios. de la verdad. Ah. Ah, bueno. Y hay muchos que Y vas a encontrar muchos, porque el ala humanista lamentablemente ha sido un látigo, un flagelo que ha recibido la iglesia en su parte católica. Como parte católica, el flagelo del humanismo ha sido una cosa terrible, terrible, y es un flagelo que cada vez toma más fuerza y se está apoderando de esferas cada vez más importantes. Los jesuitas son muy de esa tendencia. Ellos fueron los que lo introdujeron. Pablo, y es O necesario. Yola debe estar Provocándose. San Ignacio, ocupado en el... la compañía de Jesús, sí. Por ahí se introdujo. Es necesario ir a una iglesia, o sea, a un culto o algo así, o sea, no basta con la relación que uno tenga de intimidad con Dios. No basta. A menos que estés llamada a eso. Te voy a decir, ¿por qué? Tú estuviste en el retiro, ¿cierto? Sí, porque somos iglesia. Por lo que hablamos en el retiro. Pablo, ¿puedo decir una cosa? Es Sí. que a mí algunas niñas en el banco me han preguntado de eso. Y no sé si mi respuesta ha sido correcta, pero yo lo que les digo Que conste que estamos en Judas. es Es contigo. que es muy fácil que uno se aleje de Dios sin un grupo pequeño, una iglesia que conozca tus debilidades, que conozca tus batallas y que cuando esté el Espíritu le revele que estás lejos, te vuelve y te traiga. Sin una iglesia es muy fácil que pase. Ya ha pasado por En muchas ocasiones yo me he enfrentado a eso y ha sido mi grupo pequeño y quien me ha llevado Correcto. como nuevamente como al camino. Recuerden cuando hablábamos en Efesios gracias Laura, en Efesios cuando miramos el ejemplo incluso también que está en la carta a los Corintios, nosotros como un cuerpo, donde si uno está frágil, el otro lo ayuda, etcétera, etcétera. Si estamos solos, podemos estar firmes en un momento de soledad, pero cuando caemos, Necesitamos el otro miembro. y Dios repartió dones diferentes en la iglesia, de tal manera que nos necesitemos los unos de los otros, y nadie sea el que anda solitario como una rueda suelta que nada le pasa. Todos nos necesitamos los unos de los otros. El apóstol Pablo, sin Tito, sin Timoteo, sin Filemón, sin todos los ayudantes, sin los que oraban por él no podía ni siquiera llevar las cartas, ni escribirlas, porque no podía ya ver bien por un problema oftálmico que tenía. Pablo, ¿y uno cómo sabe si uno está llamado a ir a la iglesia o no? Pues, Todos. todos estamos llamados. Pero ustedes están... Pero Pablo, pero por ejemplo, esto es iglesia. Cierto, yo me refiero, es, por ejemplo, a mí me gusta mucho asistir A un los- culto. Sí. Te estás refiriendo a un O culto. a los cultos, eso. Eso, a eso. Mira, Es que a mí eso no me mueve mucho. ten una firme y sana relación con Dios. Muévete en un grupo de personas que tengan el mismo sentir en el espíritu y que comulguen con, digámoslo así, con lo que Dios o como Dios te llamó. Y en esa medida, Dios siempre, y confía que Dios siempre te va a poner en el lugar donde te tenga que poner. Eso sí, nunca te apartes de Él, porque apartado de Él no vas a estar en el lugar que Él necesita que estés. Así que eso no sea una preocupación ni una carga. Que tu carga sea permanecer en Él, inquirir de Él todo el tiempo, buscarle todo el tiempo y rodearte de las personas que Él te ha puesto y donde has nacido de nuevo. Y de lo otro, ni que te pase por la cabeza, porque Dios te va a poner en el lugar que te corresponde, si permaneces unida a Él. De lo contrario, no. Que eso ya no sea una preocupación. No tiene sentido. Bien.
No voy a ahondar en ese tema porque eso tiene muchos temas, eso tiene también que ver un poco con un grupo de obispos en Alemania que están haciendo presión en el Vaticano. Entonces eso ya es otro tema Hay que muy largo. dilucidar, pero tampoco se puede hacer juicios con la iglesia. No, hay que prepararse y conocer primero todos los postulados y puntos del sínodo de la Amazonía, qué se va a tratar, qué es lo que está pasando. Segundo, de dónde viene todo eso y ya conforme a eso hacerse un panorama. Pero si yo me pongo aquí a explicar, me alejo mucho de todo. Un sínodo es una reunión de obispos que tocan temas de la iglesia, ¿cierto? Temas importantes de la iglesia. Este se va a llamar el sínodo de la Amazonía, aunque no se va a hacer físicamente en la Amazonía, ¿cierto? Pero tiene elementos que han sido muy controversiales. Pero porque la Amazonía no va a tener Porque hay un tema principalmente donde se va a comenzar a desarrollar unas ideas o unas propuestas que hay sobre la mesa que van a iniciar en la Amazonía, en la iglesia que está en la periferia de la Amazonía, ¿cierto? Como que sacerdotes se puedan casar allá, pues Las mujeres pueden ser sacerdotes. que pueden servir y pueden oficiar hasta ciertos puntos las cosas. Entonces son temas muy, muy fuertes que van a tratar allá. Y esa, pues, finalmente se me viene acá, es lo que acabas de decir, pues, que las mujeres puedan ser sacerdotes, que los sacerdotes se puedan casar. Eso no es como introducir, pues, esa parte humana ahí. Hay otras cosas ahí también, hay elementos sí, que pueden ser como una especie de humanismo para cambiar cosas que han sido muy tradicionales y que la gente dice, ay, pero eso es muy bueno y todo eso, pero no sabemos qué corriente es la que lleva detrás. Y eso es lo que estamos como mirando como con lupa. Bien, pero sigamos acá. Porque disimuladamente se han introducido algunos impíos ya desde antiguos señalados para esta condenación, que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios, dueño y Señor nuestro Jesucristo. Entonces, todas esas falsas doctrinas, todas esas verdades, hoy me voy a enseñar con el humanismo, que es un peligro para la iglesia en estos momentos. Es un lobo que nos está mordiendo. Primeramente, lo que está haciendo ese humanismo es negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el humanismo. Niega toda divinidad y empieza poco a poco. Supuestamente empoderando al hombre, lo que hace es todo lo contrario, hacerlo más miserable y devolverlo a su estado más animal y miserable. Cuando al hombre le quitan a Dios, es el hombre más miserable. El hombre sin Dios está en su estado más miserable, desprovisto del Espíritu. Miren qué tan fuerte se empieza a tornar la carta. Quiero recordaros a vosotros, verso 5, que ya habéis conocido todas las cosas, nosotros que ya tenemos un fundamento claro en la fe, como el Señor Jesucristo acá, aquí Señor, esto es bien interesante, porque aquí cuando él dice Señor, está tratando de Jesucristo y a la vez está tratando de Dios. Y miren que está hablando de Jesucristo, pero nos va a hablar del Señor del Antiguo Testamento, como si Jesucristo también estuviese presente, como una preexistencia. Como la segunda persona de la Trinidad sin estar encarnada. Exactamente, una preexistencia de la actividad de Cristo, de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, actuando a través de la historia. A eso se le conoce como la preexistencia del Hijo. Entonces dice, todas las cosas como el Señor, después de salvar de Egipto a su pueblo, hizo luego perecer a los incrédulos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Qué La es? buena noticia de la salvación. Es la salvación, ¿cierto? ¿Qué es el Evangelio? Es la salvación, que es la salud, que nosotros somos salvos. Eso es el Evangelio.
que tú y yo fuimos salvados, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos salvados, estábamos encarcelados. Y en medio de ese delirio contradictorio de pecado, de miseria, fuimos rescatados y Él nos extrajo de ese fango. Y si nosotros fuimos salvados de ese fango, los de la esclavitud de Egipto también fueron sacados de un fango, que era la esclavitud, donde les tocaba pasar trabajos forzosos. Entonces Él de manera análoga nos está comparando a nosotros con la salvación como iglesia, como que antes nosotros también estábamos esclavos del mundo y del pecado, pero que hemos sido salvados y hemos llegado a conocer la salvación, la gracia, el poder de Dios, a ser hijos de Dios y a ser partícipes de su gloria. Pero asimismo, como en el pueblo de Egipto, fueron sacados, todo el pueblo de Egipto fue sacado, tanto los que renegaron, como los que no creían, como los que se fueron porque, bueno, ya vámonos detrás de esto para no quedarnos solos. Muchos de estos habían también en ese tránsito pasando por el mar de juncos en la península sinaítica, cuando Moisés pasa con su vara y Dios abre el mar rojo, pues que conocemos del Éxodo. En ese momento que ese milagro ocurre, pasa todo el pueblo, los malitos, los regularcitos, los que iban muy contentos porque Dios los estaba ayudando, los que solamente creían cuando veían el milagro y después se desanimaban. Todo género de personas, como a la iglesia, como a los grupos, como cuando tú predicas, como cuando tú estás compartiendo el evangelio, llega todo tipo de personas. Llega el que se emociona y dice yo quiero esto y es una emoción impresionante. Llega el que se acerca con dudas en el momento en que van a pedir plata en ese grupo. Como también llega algunas veces la persona con el corazón más duro que no se espera nada y se miran a llevar una iglesia de garaje o un grupo de oración de viejitas, a contar maíces. De todo tipo de cosas vemos llegar al grupo. Igualmente ocurre en el pueblo de Israel, había de todo. Pero entonces miren esto: después de salvar Egipto a su pueblo, hizo luego perecer a los incrédulos. ¿Cuándo perecieron los incrédulos? Con Coré. Cuando Coré se rebeló y dijo no, esto no, y nosotros no vamos a ir, y se asustaron y empezó a tomar a unos grupitos. ¿A quienes logró tomar Coré? Que fue alguien que se puso en contra de Moisés. Logró tomar a los que habían ido y no creían de verdad, aun a pesar de ver milagros y cosas, no creían de verdad, y esos fueron extirpados de lo que iba a ser el pueblo de Dios. Ese es el primer ejemplo. Salvación, toma un grupo grande, pero solamente un remanente queda. Muchos son los llamados. Esta parte ya sí se hace, ya se empieza a volver más compleja. Hizo luego perecer a los incrédulos, verso 6, y como a los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propio domicilio, morada, casa, habitación, lugar o esfera. Estoy aquí intentando tomar todas las traducciones y me faltó una, me dice. Dignidad. Dignidad, sí, claro. Esa es la mía. Posición. ¿Dice la tuya qué? Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. Posición de autoridad. De videojuegos. ¿La tuya qué dice, Gregorio? Preeminencia. Preeminencia, sí, ordenanza, orden, lugar, habitación. Bueno, aquí la traducción literal es casa, es habitación, es casa, morada. Y cuando se habla de moradas o habitación, se refiere al designio de lo que su naturaleza debía hacer. Es decir, se fueron en contra de su propia esencia y naturaleza. Exacto. Es como un perro intentando ser gato. Abandonó su naturaleza, su morada, su cuerpo de gato, su esencia, y quiso ser perro. Estoy poniendo el ejemplo más tonto, pero es completamente estar refiriéndose a su naturaleza. Guardaron su dignidad y abandonaron su propio domicilio. Dignidad es el lugar, es el puesto.
preeminencia, es la esfera que les correspondía estar. Y abandonaron su propio domicilio. Entonces dejaron su puesto, su rango, su esfera, su misión y abandonaron su casa. Es decir, hubo una cosa ahí en que afectó la naturaleza angélica en la caída. Dice, los tiene reservados en perpetua prisión en el orco para el juicio del gran día. O sea, que por eso es que están por ahí haciendo Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de igual modo que ellas habían fornicado, yéndose tras los vicios contra la naturaleza, fueron puestas para escarmiento, sufriendo la pena del fuego perdurable. Vamos a leer los diferentes pasajes de comparaciones a las que nos está refiriendo Judas. Entonces, primero nos habla de un pasaje de Números. 2 nos está hablando, en este caso, de Génesis capítulo 6, versículo 6, y de una asociación al libro apócrifo de Enoc. Y la tercera es de la pentarquía de Canaán, que en la tradición judía, en nuestras Biblias por lo general vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero en la tradición rabínica o en la tradición judía fueron 5 ciudades las que fueron destruidas, ¿cierto? Entonces aquí en el imaginario de Judas, él está refiriéndose no solo a Sodoma y Gomorra, sino a 5 ciudades que fueron destruidas porque las personas de esas sociedades cananeas comenzaron a abandonar o afectar su propia naturaleza en unas cosas lascivas. Vámonos al caso ahorita de Lot y los ángeles, ¿cierto? Cuando Dios envía a los ángeles y pasa una cosa muy grotesca. Entonces vamos a leer Números capítulo 14. 14 es del 1 al 36, pero leámoslo por encimita. Bueno, lo voy a leer yo si quiere. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo. Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros, pongámonos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron todos a los israelitas, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni la tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien les proteja, mientras que a nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. ¿Qué pasa después de esto? De estos gritos, primero unos estaban inconformes, después no. Precisamente aquellos que estaban llenos de fortaleza en el Señor ven a unos hombres que son como gigantes, les da temor y se vuelven atemorizando al resto del pueblo. O sea, los que no tenían suficiente fe, cuando llegó la dificultad, se asustaron tanto que se devolvieron y dijeron, no, eso es terrible. ¿Cómo comparamos estas personas de Israel a la iglesia o a la vida actual? Ustedes no han escuchado personas que dicen, no, sé, cuando uno llega a Dios eso es tan duro, eso es tan difícil, yo vivía mejor, pero es que llegué a Dios y eso ya a uno le toca privarse de esto, me quitó todo, estoy mal, eso es muy duro, no, piénseselo 2 veces, vea, disfrute un ratico y vaya acumulando testimonio y después venga el evangelio. Una persona que piense, sienta o habla así,
no ha conocido a Dios, nunca. Eso es un corazón desagradecido. Eso no es una persona creyente. Es un simpatizante que puede convertirse en creyente, solo Dios lo sabe. Pero el que cree que llegar al Evangelio es algo duro, significa que nunca recibió una buena noticia. Y que la buena noticia para él es el mundo. Pero Dios empieza a organizar ciertas cosas que a uno en la carne le duelen. Sí, Se le está Es rápido. como por el fuego, o sea, puede ser doloroso en la carne, es muy bonita la recompensa en el espíritu. Entonces, como que uno dice, sí, pues, pero vale la pena. exacto. Pero es la gracia, no es la fuerza de Llegar a la Dios. conclusión vale la pena es la conclusión a la que Dios quiere que lleguemos. Llegar a la conclusión, yo porque estoy acá, es la conclusión que Dios no quiere que lleguemos, porque significa que nunca has tocado el don de Dios. Simplemente llegaste, te emocionaste y se acabó. No, y porque también depende de cómo le lleguen a uno, porque si a usted le van a llegar y que va a pasar todo eso, pues... Pero hay gente que disfruta las primicias, las vive y aún así se aleja. Y ha Pero ese- probado la gracia de Dios. Pero ese puede que vuelva después. Sí, Es sí. como un hijo pródigo, pero... O simplemente puede ser como la parábola del sembrador. Pues mira que... El que sembró y creció rápido, pero no tenía raíz. Pero por ejemplo yo conocí de Dios En la piedra. en otro grupo y no hice tanto clic como en este, por ejemplo, porque de verdad era como así. Pero fue sembrada una semilla. Pero Sí. fue de verdad, exacto. Es que el que da el crecimiento es Cristo, como el grupo. Y el que pone el lugar es el Espíritu Santo. Exacto. Donde tú vas a crecer. Por eso es lo que te decía a ti, que el lugar, que no nos preocupemos, que el Señor siempre lo va a poner. Que eso nos da una preocupación. Que la preocupación sea más Buscar. no alejarme de Él. Y es más, que no tengamos preocupaciones, que tengamos ocupaciones. Pero a veces uno como instrumento, pues no sé, como que recibe un poquito el dolor de ver una persona que disfrutó, conoció de Dios y se alejó. Sí, claro. Pues y uno dice, no, yo no me puedo enganchar con eso, pues si ya yo cumplí con mi parte. Pero uno como hermano sí está llamado a jalar, obviamente a ir por él. Pero hay puntos No, hay donde gente que no cree. Orar. ay, no estoy súper Orar. ocupada, no, después. Tú oras. Ahora sí ya. Sí, pero sí duele mucho la... Pero Sí, no, claro, es doloroso porque uno quisiera que esté bien y sabiendo que puede estar mejor la persona. Eso, Porque van a sufrir. no, y uno nos vuelve a ver caer. Yo Para- me tenía esa ocasión. No, Pero pasa mucho. Pero lo bonito de eso es que cuando uno vuelve otra vez, lo reciben así. Una Como el fiesta. hijo pródigo. así, bien, por un ejemplo. pasaje paralelo al del versículo 7. Es la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Es el mismo pasaje aquí que nos trae Judas. Y como los ángeles que no guardaron su dignidad, abandonaron su propio domicilio, los tiene reservados en perpetua prisión y en el horco para el juicio del gran día. Entonces miren cómo aquí se juntan dos cosas. La primera es aquel que es llamado así como todo el pueblo que salió de Egipto, pero que hay una depuración, que de todos los que fueron llamados, hay unos que no son, y que por sus hechos, por sus frutos, se van a dar a conocer. Siempre van a haber muchos que llegan y que parecen y que hablan y que se mueven como si fueran, pero que en su corazón y en su espíritu no han tenido una transformación. Y aquellos por sus frutos se van a dar a conocer. No que no pequen, no que no pequemos, pero vamos a ver cómo se dan a conocer. Una de las primeras reacciones, y aquí es donde viene el versículo 7, donde nos hablan de los ángeles, y después de los ángeles que cayeron, abandonaron su dignidad, su morada, su cuerpo, su esencia, su naturaleza. Verso 7, se asocian esta caída de estos ángeles con Sodoma y Gomorra.
Vamos a Génesis capítulo 6, verso de 2 al 4, para ir entrando en materia misteriosa. Se lo leo. Ajá. Génesis 6, del 2 al 4. Mm. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían Nefilim, gigantes caídos. La palabra Nefilim es una, la tuya es una de Jerusalén, me doy cuenta por la forma en que estás. Esa traducción de Jerusalén omite la palabra, dice la palabra en hebreo Nefilim, ¿cierto? Y no se quiere meter, como es una palabra que puede llevar a tantas especulaciones o un terreno más bien espinoso, entonces deja la palabra en hebreo para no dejarla así. Otras traducciones dicen gigantes, me imagino que la mayoría dicen gigantes. Pero no, esos son los padres de los Génesis héroes. 6, Sí, los héroes de antaño son Apolos, los héroes de la mitología griega, exacto. Ay, ¿por qué mezclan a esos? Los titanes, ya vamos a decir por qué. Pablo, ahí también cuando habla de los ángeles, dice vigilantes. En No. ese versículo, o en ese no. Eso es en el libro de Es el Enoch. libro de Enoch. Ah, bueno, el libro de Enoch. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después. Ojo, escucha, repites por favor. Los Nefilim existían Los gigantes, ajá. en la tierra por aquel entonces, y también después, Ujú. cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Entonces fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Ok. What? Vamos a este punto. Este es un punto muy interesante. Vamos a cerrar aquí un poquito. Vamos a correr esto. A ver, miremos a ver. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 6, si nosotros nos vamos a los inicios, ¿cierto? Vamos a ver que el ser humano o la historia de la salvación ha sido o se ha manifestado, se ha desarrollado en 3 etapas. La primera etapa es antes del diluvio, o sea, todo el mundo prediluviano. Está el mundo adamita o el mundo adámico, el mundo prediluviano, que es el que sucede después de Adán, donde nacen, pues entonces ponemos a Enoc, tenemos a Enos, tenemos a Set, tenemos también a Caín, Abel, Cainán y todos los seres prediluvianos, a todos los hijos de Adán. Ya vamos a intentar ubicarlos temporalmente. Hasta en ese lugar, en esa coyuntura, hay algo que, por ejemplo, hay un libro apócrifo que era bien leído en la antigüedad, que fue un libro que se escribió en diferentes siglos. Se escribió la primera etapa, la primera fracción, en el 300 a.C., el libro de Enoc. ¿Quién es Enoc? Enoc es el séptimo del linaje después de Adán, sin pasar por Caín, sino por Set, ¿cierto? Ese es el linaje de Enoc, es el séptimo después de Adán. Enoc, según el Génesis, fue un hombre, un profeta, un hombre que caminó con Dios y que era amigo de Dios. Era un hombre prediluviano, antes del diluvio. Y ese hombre fue raptado por Dios. Él no probó la corrupción. Ese hombre fue transformado y se lo llevaron. Dios se lo llevó. Dios lo sacó de este plano, se lo llevó de esta tierra. ¿Con quién también hizo eso después del diluvio? Con el profeta Elías. Con el profeta Elías, Dios también, él no probó la corrupción y lo llevó, y Eliseo, lo que se quedó viendo cómo se lo llevó el torbellino, le pasó el manto y tuvo la doble porción de la unción del Espíritu Santo que posaba en Elías. Tercero, nuestro Señor Jesucristo, pese a que en su carne sufrió los embates de la muerte no lo pudo contener y resucitó, ¿cierto? Que fue diferente, es diferente a la resurrección.
que es la manifestación completa de la gloria y el triunfo del plan de salvación. Entonces, en esa parte prediluviana, el ser humano era muy diferente a como somos nosotros ahora. El ser humano, y de hecho hace poco estaba viendo unos documentales de biología muy interesantes, donde mostraban que donde en estos momentos el oxígeno, la calidad de oxígeno, y si fuera un oxígeno ionizado diferente tuviésemos en estos momentos, existiría el gigantismo. Es decir, si la calidad de oxígeno que respirásemos nosotros fuera diferente, las plantas crecerían impresionante y nosotros llegaríamos hasta 4 o 5 metros de altura. O sea, que más o menos cuando dice habían gigantes, porque quienes dicen que habían gigantes son el escritor de Génesis, a Génesis se le atribuye a Moisés, ¿cierto? Entonces, si Moisés está escribiendo y relatando el Génesis por revelación, él nos está narrando desde la perspectiva de alguien que mide 1,76 m, 1,80 m, un judío. Y ve a aquellos del pasado como en ese tiempo existían gigantes. Hace como en los años, al principio de los 90, hicieron no me recuerdo el nombre, un americano empezó a hacer unos estudios cambiando el oxígeno, ionizándolo con unas especies acuáticas. Y empezó a ver que la tercera, cuarta generación tenía una especie de pirañas 5 veces más grandes que con la que empezó a hacer los experimentos, cambiándole el nivel de oxigenación. Cuando tú tienes mucho oxígeno, el mismo cuerpo, tu misma genética se va haciendo más grande. Y diferentes tipos de oxígeno. No voy a entrar en detalles porque hablaría cosas que no son, porque hay que entrar como en cosas más específicas. Entonces, ¿qué a entender? Un poco, que en la antigüedad o antes del diluvio, las calidades y cualidades de la tierra eran muy diferentes a las actuales. Y los hombres que habitaban esa tierra eran de talla muy alta. Adán era un tipo altísimo. Muy posiblemente, ¿cómo es que se Cam, Jafé, los hijos Noé, eran hombres altísimos. Eran hombres altísimos antes del diluvio. Cuando pasó lo del diluvio, que es un cambio en la polaridad de la tierra, de los polos de la tierra, en ese diluvio, en ese caos, el oxígeno, la atmósfera, muchas cosas de la tierra cambiaron. Y ahí fue donde ocurrió el diluvio universal. Pero yo simplemente estoy contextualizando. Antes de eso, hubo unos ángeles, que son los ángeles caídos, que interfirieron en el plan y en la creación de Dios. Abandonaron su dignidad, abandonaron su morada. ¿Qué quiere decir? Ángeles que estaban diseñados como criaturas con una misión, abandonaron su misión y de alguna manera ellos tenían la capacidad de interferir la materia. Eran ángeles que estaban comisionados para participar en la creación y coayudar en la creación, y abandonando su morada se metieron con los seres humanos. Ellos también tienen libertad, los ángeles. Sí. Para amar a Dios hay que ser libre. Uno no puede amar a Dios sin libertad. De hecho, no puede amar nada sin libertad. Porque de hecho Dios hubiera creado autómatas. Dios creó seres libres. Entonces, ¿qué pasa? Estos seres, según el libro de Enoch, en el libro de Enoch, que es el que toma aquí como referencia, son denominados los vigilantes. Hay y eran varios y están con nombres y todo, y el líder de esos vigilantes era un Semiyasha, era el nombre hebreo de ese líder de esos vigilantes, y ellos empezaron a interferir las actividades humanas y a enseñarles a los seres humanos a hacer cosas y a cambiar o a participar en la genética del ser humano de esa época. Estamos hablando, yo sé que estamos hablando de cosas raras, pero eso es lo que dice el libro de Enoch. Estamos hablando de la época en las que las pirámides fueron confeccionadas, en las que fueron erigidas estructuras como Stonehenge, Machu Picchu, Tiwanaku, en todas las estructuras monolíticas gigantescas que están relacionadas con las Pléyades, con el cinturón de Orión, que vemos en las culturas tanto mesoamericanas
como en la India y en todas partes del mundo, dólmenes, menires, estructuras monolíticas, las pirámides, la esfinge, todo está relacionado con esa época prediluviana. Y es como que después del diluvio hubo una especie de reseteo para la humanidad. Y Noé, con su parentela, que no habían sido contaminados por la influencia de esos ángeles corruptos, fueron como perseverados para que en esa semilla, en esa simiente no corrupta, que no dejó corromper su naturaleza espiritual y humana, fueran a repoblar y a renovar la humanidad. Como si hubiera sido introducido por esos ángeles caídos un virus a la humanidad, y ellos no habían sido tocados por ese virus, y Dios, a partir de ese linaje escogido de Sem, uno de los hijos de Noé, el padre de los semitas, de cuyos los judíos tienen como referencia padre, que incluso los mismos semitas y judíos llaman a Sem, o creen que Sem es Melquisedec, del cual nos habla Pablo en una de sus cartas, la carta de los Hebreos, sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, al que Abraham le entregó los diezmos en la lucha contra los 5 reyes de Canaán. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Y esto suena muy fabulesco, muy ciencia ficción, pero entre más la arqueología va desentrañando todo esto, se da cuenta que parece que anteriormente se sabían muchas más cosas en el tiempo pasado que se fueron perdiendo, que fuimos como perdiendo. En esa arqueología hay dos ramas de la arqueología. Una que sigue un lineamiento completamente ortodoxo, y es el que leemos en los libros de historia, y que nos dicen que Egipto, las pirámides eran tumbas, nada más, etcétera, etcétera. Hay otra línea arqueológica, alguna que se va por fábulas de extraterrestres y cosas de esas, que History está lleno de eso, y otra que simplemente ve rarezas o incongruencias y cosas que están fuera del tiempo, que nos han enseñado a nosotros mal la arqueología, que hay baches, que a nosotros nos han vendido una historia completamente errada, como si nos quisieran ofrecer una línea de tiempo, pero que en realidad nos están tapando algo que pasó antes del diluvio, cosas que ocurrieron acá. Y la Biblia nos habla de esas cosas que pasaron antes del diluvio, y nos está diciendo específicamente que unos ángeles abandonaron su puesto de trabajo e interfirieron con la humanidad, aún a expensas de cambiar su propia naturaleza, ¿cierto? Y que de esa hibridación o corrupción de la simiente humana nacieron unos seres llamados los Nefilim, o los gigantes, que incluso si leemos el libro de los Números, también Primera de Reyes, nos van a decir que, por ejemplo, Goliat, ¿recuerdan a Goliat? Era uno de los pocos que quedaban de esos. O Anak, o los anaquitas. O cuando nos dan la descripción en Reyes del gigante Og de Basán, el rey Og de Basán, que era una cama de un hombre de 5 metros de altura. Y cuando el pueblo, ¿y qué es lo que hace el pueblo de Israel? Que nosotros decimos, Dios, ¿por qué es tan bélico? ¿Por qué? Uno lee la historia del pueblo de Israel cuando avanza desde la esclavitud de Egipto hasta Canaán, iban arrasando con todo. Dios les dice, no matarás, y es lo primero que les manda hacer. Eso suena contradictorio, incluso es una forma en la que caricaturizan la Biblia y se burlan de ella. Ateos, escépticos o agnósticos muestran a Dios diciendo no matarás y después mandando a su pueblo a matar y acabar con todos. Pero ¿qué fue específicamente, cuál era la misión de José cuando llegó a la tierra prometida? Ellos exterminaron el último residuo de esos seres Nefilim. Y fueron esos Nefilim a los que Caleb, cuando van hacia allá, dice, no, nosotros ante ellos nos vemos muy pequeñitos como langostas, cuando Dios ya les había dado el poder para exterminarlos, porque ellos seguían corrompiendo la humanidad, esos Nefilim. Entonces, el plan de Dios con José y con el pueblo de Israel era un plan de limpieza, como un cirujano quitando una célula tumoral, cancerígena, que está corrompiendo, como una especie de cirugía la que estaba haciendo,
porque corrompían, le enseñaban a los hombres a hacer sacrificios de sangre, a hacer brujería, a conocer los designios y ubicarse espiritualmente respecto a las estrellas, y ahí es que nace la astrología. Les enseñan a hacer armas de metal y una cantidad de cosas bélicas, a las mujeres a maquillarse. Ellos empezaron a introducir una cantidad de cosas dentro de la estructura social humana, y Dios lo que hace es cercenarlos porque eran seres caídos. El libro de Enoc habla mucho de esto. Es un libro apócrifo, escrito en el 300, en el 200 y en el 100 antes de Cristo. Pese a que Judas saca y conocía ese libro de Enoc, no es un libro canónico. ¿Qué quiere decir que no es canónico? Que no es un libro del cual yo pueda extraer revelación. Pese a que hable del Mesías, y cuando uno lo lee, es prácticamente que está describiendo a Jesucristo y su poder y todo. Y en nada es en contra de la Escritura. Pero no es canónico, primero, porque dicen que lo escribió Enoc. Y cuando eso ni siquiera se había creado la Escritura. Imagínense, antes del diluvio. Fue escrito 300 años antes de Cristo, y el diluvio universal fue hace mucho más. Entonces estamos hablando de que es un libro pseudoepígrafo, no lo escribió el autor al que se le atribuye. Por lo tanto, eso es un síntoma inequívoco de no canonicidad, pese a su autoría. ¿Quiénes sí consideran este libro canónico, por ejemplo? Los esenios, que eran un grupo espiritualista que se aislaba, asceta, anacoreta, que se aislaba dentro del mundo contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se aislaban a las cuevas, a las catacumbas, y celebraban en las montañas sus liturgias muy diferentes a las de los judíos de la época de Jesús. Ellos, por ejemplo, tenían ese libro y lo concebían como algo sagrado. Los esenios. 2. Por eso se encontraron algunas partes del libro de Enoc, fragmentos, en las cuevas de Qumran, en los rollos del Mar Muerto. La iglesia, así como para hablar de algo contemporáneo, moderno, la iglesia etíope, la iglesia de Etiopía, dentro de su canon bíblico, dentro de su Biblia está, al finalizar, o dentro de los profetas, está el libro de Enoc completo. O sea, si uno es de la iglesia etíope, allá en su Biblia está el libro de Enoc, y te lo puedes leer, canónico. O sea, es un libro que goza de algún grado de validez, y Judas la está validando, pero hay que leerlo delgadito, muy delgadito. ¿Alguna inquietud respecto a todo lo que hemos dicho? Increíble. Y como a los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propio domicilio, los tienen reservados en perpetua prisión en el horco para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, que de igual modo que ellas habían fornicado, yéndose tras los vicios contra la naturaleza. ¿Por qué estoy hablando de todo esto de Génesis? Porque dice en hilo conductor, de igual manera. Esos ángeles hicieron de igual manera, cambiaron su naturaleza y se unieron. ¿Qué estaban haciendo Sodoma y Gomorra? De cuyo nombre nace la palabra sodomía. Los hombres ya estaban yaciendo, hombres y mujeres con animales. Y estaban cambiando su naturaleza. Los hombres, todo lo que es la homosexualidad y todo ese tipo de cosas, es una actuación en contra de tu naturaleza. Sí, yo puedo sentir un impulso, pero el impulso no mueve mi voluntad. El impulso es un instinto, pero mi voluntad está por encima de mi impulso. Estos ángeles tuvieron alguna afectación en su voluntad, en lo que sea la voluntad angélica, y sucumbieron a ese pecado. De la misma forma en Sodoma y Gomorra también, cambiando el uso natural del cuerpo y de las cosas. Fueron puestas para escarmiento, sufriendo la pena de fuego perdurable. Vamos a leer este pasaje fatídico del libro de Enoc. Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Estos eran ángeles físicos. Eran ángeles que tenían apariencia física, que adoptaron apariencia física. ¿Qué nos demuestra esto? Para no entrar en temas angeológicos que son muy especulativos y no nos... Esa
Estos fueron los que llegaron a la tienda de Abraham primero y después... de ese tipo de ángeles, que pueden comer, beber y sin ningún problema. Es decir, pueden influir en la materia porque tienen esa capacidad desde su naturaleza. Ese mismo tipo de ángeles fueron los que cayeron. Entonces, miren, empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot, recuerden quién era Lot. Lot, que era con Abraham. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: Señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Es decir, él no los vio flotando, no les dijo, bueno, aquí sacúdanse las alas. Los vio como unos seres. Pero los reconoció. Los reconoció como unos seres especiales y espirituales, que marcaba algo diferente, que en sus rostros y en su semblante había algo diferente. Por eso es que muchas veces dice, mucho cuidado, y dice el proverbio, mucho cuidado, porque usted sin darse cuenta pudo haber, por practicar la hospitalidad, pudo haber hospedado Se ángeles. pueden encarnar. Encarnar no, la palabra encarnar es una cosa muy diferente. Encarnar es poseer un cuerpo. Es como usar a una persona. Tampoco, es simplemente adoptar forma material. Es la propia. No Es ajá. una forma que no existe. Sí, encarnar es, hay un envase de se carne. materializaron. Correcto, esa sería la palabra, lo que pasa es que suena muy Star Wars, pero Pero por ejemplo la burra Pablo. es muy diferente. Habló, la burra de Balaam. ¿Cómo así? Me contextualiza. Eso no tiene nada de Eso no encarnar. era nada de Eso es que, en lo absoluto. Había un ángel ahí, pero no tenía nada que ver con la burra. La burra le habló al otro porque no le obedecía, entonces le habló la burra. Lo que dice es que Dios puede hacer profetizar hasta las piedras, dice. Ah, sí, Ese obvio, que- sí, sí. ¿En qué parte está la burra de Yo no él? me acuerdo, pero me acuerdo de la burra. Están jueces. Ay, ¿En qué? Puede ser. o sea, Después. bueno, entonces. El Padre o Pío. sea que no puedo. Ah, yo no recibí Bueno, a vamos. Piénsale en la burra. Bueno, venga, estemos aquí, por favor, ya que ya tenemos para leer este minutico y ya para terminar. Dice, sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron panes sin levadura, porque ellos no podían violar la ley. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo. Sodoma y Gomorra en verdad eran poblados, no eran ciudades. Aquí la palabra ciudad no es como nosotros la conocemos, era un poblado para ellos, era una ciudad. 600 personas ya es una ciudad, 800 personas, grandísima. Empezaron a gritarle a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles y cerrando bien la puerta detrás de él les dijo: por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados. Pero esos son los que después se acuestan con el papá. Sí. Que lo emborracha. Miren, primaba para ellos la hospitalidad que cualquier otra cosa. Primaba para ellos la hospitalidad. Entonces Lot salió al hablarles y cerrando bien la puerta detrás de él les dijo: pero ellos le contestaron: hazte a un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y le metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Pero mira que en esa serie que es la Biblia, muestran esa escena. Claro. Sí. Imagínense el grado de perversidad en ese poblado, que cualquiera que llegaba era violado.
sea hombre, animal, objeto, cosa, todo era un grado de perversión natural, y a eso misma perversión es, para no perdernos el contexto, que Judas está asociando que esa perversión es la de los falsos maestros que introducen doctrinas contrarias a la fe porque matan al espíritu. Así como los ángeles caídos mataban al espíritu del hombre o querían pervertir el género humano para que no tuviese espíritu y fueran como seres demoníacos. Y tercero, que lo delicado de eso, que es para casi que miren lo que están mostrando acá, esa escena tan fuerte, es lo mismo que cambiar como la enseñanza apostólica, que es la que otorga, o la enseñanza pura del evangelio, que es la que otorga la salvación al hombre. Casi que lo están prácticamente haciendo análogo a esto de Sodoma y Gomorra. Entonces es bien fuerte. Pablo, yo no sé si dijiste al principio que este Judas no es el Judas que entregó a Jesús. Sí, él explicó. Dice San Judas. Sí. Sí, es obvio, porque ese está Ya muerto. para ese tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu poder, Señor. Padre, ayúdanos a identificar, Padre, lo que es contrario a tu verdad. Porque el humanismo y cosas, Señor, que son políticamente correctas, afirmaciones que se hacen actualmente como si fueran naturales, como si tuviéramos poder sobre la vida, Señor, sobre nuestra propia naturaleza y destino, cosas a las que va el mundo, Señor, y cada vez a pasos más agigantados, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, Señor, como tú ya nos habías dicho que iba a pasar, donde ya hablar de lo bueno, Señor, es como si fuese malo, y como si nosotros fuésemos los del problema y los del error, porque alejados de ti, Señor, ningún fruto podemos dar. Ayúdanos, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, a poder comprender, a poder discernir todo aquello que es lejos de ti, Señor, y aleja al hombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya llegué tarde, pero vaya todo. Uy, ¿qué es eso, Camila? Por Dios. Para mí. Para que me hagan rápido. Ya mañana me va a estar llamando Erika, Andrea. Cierto. Me fue muy bien. Yo sé. Ya oré. Sí. Si quieren. Pablo, finalmente ustedes tienen a los ángeles. ¿Cómo? Ahora que no están amarrados. Son